Hoy hablaremos, como prometí anteayer, empezaremos hablando de algo crucial para entender la cultura india. Yo diría que poco conocido en España realmente la dinámica del sistema de castas, concretamente, un tema sobre el que hay muchos estereotipos. Y como digo, es imposible entender la sociedad india sin explicar lo que es el sistema de castas, sin explicar su extraña prevalencia en el siglo XXI y la enorme influencia que tiene no solo en la vida social india, pero también en la vida política india. Después, y espero que el tiempo nos lo permita, hablaremos un poco, como también dije, de la cuestión de la religión en la India, o la espiritualidad en la India, que es un tema también muy importante. Empezaremos con esta imagen. Los que asistieron el anteayer vieron que esta imagen la puse también. Ustedes se preguntarán, ¿por qué pone esta imagen todo el rato? Es una imagen evidentemente muy bonita, yo diría casi estereotipada de la India. Y aquí recuerdo a un diplomático indio que me decía que después de todo los estereotipos también sirven, especialmente cuando son culturas muy extrañas y son como un apoyo para entrar dentro. Pero si he seleccionado esta fotografía no es porque sea una imagen estereotipada, sino porque es un símbolo de una cultura del norte de la India que en hindi se llama la cultura de Ganga Jamuni Tehip. Ganga Jamuna Tehip es una expresión que quiere decir la cultura conjunta del Ganges y el Yamuna, y es una cultura que intenta armonizar la herencia musulmana con la herencia hindú. Y esta foto lo ejemplifica muy bien, porque todo lo que ven ustedes aquí, todo el aparato arquitectónico que ven, es evidentemente musulmán, como pueden ustedes adivinar, del Taj Mahal. Toda la arquitectura es musulmana, pero la figura femenina del centro es típicamente hindú, es una mujer hindú. Y es un símbolo, por eso, de esta cultura conjunta que integra muy bien los dos elementos islámicos y hindúes. Hoy vamos a hablar evidentemente vamos a hablar de la desigualdad en el sistema de castas. Y esta foto, que me parece muy indicativa, estos ustedes están viendo el slam de Dharavi, uno de los slams más grandes del mundo. Tiene exactamente 2,39 kilómetros cuadrados, muy pequeñito. Esto está en la ciudad de Bombay. Y ven aquí que el contraste entre una India próspera, con los rascacielos, y una India pobre. Este es un slam muy famoso, tiene casi 150 años, empezó en la época inglesa, en 1884, y es un slam también famoso porque aquí se han filmado muchas películas de Bollywood, incluyendo Slumdog Millionaire, se filmó aquí, incluyendo películas tan icónicas, no sé si ustedes las han visto, como Salam Bombay, de Mira Nair, de la famosa directora de cine Mira Nair, que da la casualidad que es la madre de Mandani, el que han elegido en Estados Unidos. Bien, he puesto esta foto simplemente para mostrar estos signos de desigualdad en la India. Decir que este slam se hizo famoso durante el COVID, precisamente por la solidaridad que demostraron sus habitantes. Y simplemente quería mostrar otras imágenes de desigualdad. Quien haya estado en Calcuta ha visto los rickshaws tirados por seres humanos. Solo en Calcuta perduran. Y hoy justamente leía la noticia de que igual van a desaparecer pronto, pero su pervivencia es debida a múltiples intereses, empezando por la Asociación de Rickshaws de Calcuta, que hasta ahora nunca ha querido disolver esta profesión, e incluso es visto como algo cultural de la ciudad. Pero, como digo, es posible que en los próximos años desaparezca. Otra imagen de la desigualdad india. Y esta me interesa muchísimo. Esta es una foto que vamos a ver con detalle. Arriba tenemos lo que sería, y lo hablamos también anteayer, esa clase media que ha surgido en las últimas décadas. Vimos anteayer cómo la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido, solo quedan 33 millones de personas, que son pocas para la India.
Y aquí tenemos algo que no se produce solo en la India, sino en muchos países del llamado tercer mundo. Y es, por un lado, una clase media que ha surgido. La foto realmente parece de un anuncio de café. Y es posible que los fotografiados sean incluso actores. Solo decir que es del sur de la India, se ve claramente por su apariencia física y por cómo... y la de abajo también es del sur de la India. Arriba tenemos la familia, la clase media típica india, urbana, y abajo tenemos la gran masa de gente pobre que ocupan el mundo rural indio. Miremos bien la foto de abajo. Fíjense, yo no sé si pueden ver el detalle, pero miren abajo cómo las mujeres, miren el pie de las mujeres, van descalzas. Pero miren el pie del hombre que va adelante, va con sandalias. Aquí le indica que a pesar de que son pobres todos ellos, el hombre todavía lleva las sandalias y las mujeres no. Pero esta foto me interesa a mí y la he puesto por otro motivo también. Por un motivo que voy a explicar en la próxima diapositiva y lo voy a decir de una forma técnica. Los de arriba son gentes que seguramente pronto serán alocéntricas. Los de abajo son gente idiocéntrica. Y esto es muy importante. Ya sé que las palabras seguramente no les dicen nada, pero ahora le explicaré el que significan estas palabras. Y esto es muy importante para entender, y lo vamos a ver, diferencias que dicen que son culturales, pero no son en realidad culturales. No son tan culturales, sino son de otro tipo. Y vamos a ver ahora lo que quería decir. Alocentrismo lo he traducido aquí como comunitarismo, una palabra que no aparece en el diccionario de la Real Academia, pero que sí que existe en castellano, y que básicamente quiere decir que el individuo da más importancia a la comunidad que a la individualidad. Idiocentrismo, estas son las palabras propias de la sociología, quiere decir básicamente individualismo. ¿De acuerdo? Alo en el otro, alo es otro, idio en uno mismo. Lo que yo pienso que es muy importante que tengamos presentes que muchas de las diferencias llamadas culturales dependen simplemente de que una persona se haya criado en un ambiente alocéntrico o en un ambiente idiocéntrico. Y esto que estoy poniendo aquí es el resultado de una investigación que se hizo a mediados del siglo XX sobre la inmigración noruega a Estados Unidos. La inmigración noruega a Estados Unidos a principios del siglo XX descubrieron que estos inmigrantes padecían más enfermedades mentales que los noruegos que se habían quedado en su casa. Y la conclusión que llegaron es que habían dejado una sociedad comunitaria para ingresar en una sociedad individualista. Y notaron las diferencias entre una sociedad alocéntrica o comunitaria y una sociedad individualista. Primero, heteronomía. La persona que vive en un mundo alocéntrico piensa en nosotros, no piensa, el individualista es autonomía, piensa en sí mismo. Segundo, interdependencia. El individuo individualista es independencia tanto económica, afectiva. Tercero, ausencia de privacidad. Pensemos. Y mientras que para el individuo individualista la privacidad es sacrosanto. La coerción del placer para sociedades tradicionales, alocéntricas, mientras que en una sociedad individualista hay la legitimidad del placer. Relaciones sociales fijas en una sociedad tradicional, relaciones sociales electivas. Localismo, casta, tribu, nación, universalismo. Si ahora repasamos esto, a mí me parece extremadamente interesante porque indica una mentalidad tan radicalmente diferente entre dos grupos de personas que los problemas de convivencia serán prácticamente garantizados porque tienen visiones de la sociedad muy diferentes. Y de hecho, todos nosotros, los que tenemos una edad ya, venimos, mis padres, por ejemplo, yo nací en el 59, venían de una sociedad alocéntrica, en donde se pensaba en el nosotros. Nosotros venimos ya de una sociedad individualista. Pero para poner unos ejemplos de la
cómo varía la escala de valores. Depende uno venga de un contexto alocéntrico o un contexto idiocéntrico. Pensemos, por ejemplo, en la conquista del divorcio. Para un idiocéntrico, el divorcio es una necesidad, porque implica la realización de un individuo libre que tiene necesidad de desarrollarse y no puede ser coaccionado por las relaciones sociales que él puede entender o ella puede entender como opresivas. Para una persona alocéntrica, sacrifica el divorcio en bien de la familia. Los que tenemos unos años hemos oído esos discursos muchas veces. Es más, la diferencia cultural no es, como digo, no es entre culturas, porque en una misma familia, el conflicto generacional muchas veces es un conflicto entre alocentrismo y idiocentrismo. Digo todo esto porque para entender la lógica de las castas es necesario tener en presente este esquema, tener en presente las diferencias radicales que hay entre una sociedad comunitaria y una sociedad individualista. Como decía mi amigo Jesús Mosterín, discutiendo esto con él, me decía, Óscar, la modernidad es el paso del alocentrismo al idiocentrismo. Yo lo dejo abierto, esto todo es muy discutible, pero es cierto que esta diferencia entre esas dos mentalidades crean muchos malentendidos, por ejemplo, en población inmigrante que llega a España, con una mentalidad, como digo, alocéntrica y se encuentra con una sociedad idiocéntrica. La India que yo conocí en los años 80, cuando fui a estudiar, era una India plenamente alocéntrica, y eso es muy importante de entender, ¿no? En donde mis compañeros de clase no se casaban hasta que se hubiesen casado sus hermanas, cosa que era evidentemente algo incomprensible para un occidental. Pero esta distinción me parece muy importante, como digo, a la hora de interpretar códigos sociales, no solo de culturas diferentes, sino de nuestra propia cultura. Empezamos ahora, castas y desigualdad social. Como digo, en ningún lugar del mundo la desigualdad social ha sido tan meticulosamente organizada y estudiada a lo largo de los siglos como en la India. Esto ha dado lugar al llamado sistema de castas, que organizaba la sociedad en grupos endogámicos con un nombre, un rango social y cuyo criterio de pertenencia depende exclusivamente del nacimiento. Para entender el fenómeno de la casta, el primer problema que tenemos es que la palabra casta, que se aplica a la India gracias a los portugueses y que tiene un significado muy parecido al castellano, es una palabra que se toma del portugués, la palabra casta en realidad traduce dos palabras sánscritas, no solo una. Y de ahí muchas de las confusiones que se producen cuando hablamos de las castas. Traduce la palabra varna y la palabra jati. Ahora voy a explicar lo que significan. Varna es una palabra que significa apariencia, figura, color, clase, grupo, casta y estamento. Es una clasificación teórica de funciones que no responde a unidades reales en la organización social. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar. Así hablamos de 4 castas, y estas son las que todos ustedes han oído hablar de ellas. Las castas de los brahmanes, de los guerreros, de los comerciantes y de los trabajadores. Estos son traducciones, he puesto los términos sánscritos al lado, brahmana, kshatriya, vaishya y shudra. Estos serían las varnas, las famosas 4 castas. Pero cuando digo que no responde a unidades reales en la organización social, me refiero que no hay una asociación de brahmanes en toda la India, no hay una asociación de guerreros, no hay todos los brahmanes de la India no están unidos, no tienen una organización. ¿De acuerdo? Es una categoría teórica que todos son brahmanes, pero no tienen unos ligámenes sociales como tienen las castas. Lo mismo pasa con los guerreros, lo mismo pasa con los comerciantes. Aquí decir una cosa, las traducciones he puesto las más populares. Brahman es una palabra española que aparece en el diccionario, guerrero todos lo entendemos, pero comerciante es una mala traducción, aunque yo la haya puesto aquí, porque el vaishya realmente es aquella persona que no depende de otro para ganarse la vida. O sea, los vaishyas no solo eran comerciantes, eran también agricultores que tenían tierra. O sea, para ser la tercera casta,
tú tienes que tener, como digo, una independencia económica y tienes que ser un autónomo, diríamos de cierta manera hoy en día, ¿no? Y no depender, no trabajar para otro. La última casta, los trabajadores, pues sería el proletariado y sería la gente que realmente está sometida económicamente a otra persona. Ahora, la reflexión que quiero que ustedes hagan es, por un momento, como digo, la Varna deja de ser una clasificación teórica. Estos 4 grupos son teóricos. Y si ustedes les pido los brahmanes, la función de los brahmanes es el control del conocimiento. Brahmanes son sacerdotes, son médicos, son matemáticos, son ingenieros, son todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la intelectualidad, es prerrogativa de la casta brahmánica. La casta guerrera es la casta administrativa y política. La casta guerrera son reyes, pero son administradores, es el ejército, evidentemente, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la política, la administración y el gobierno del reino. Los comerciantes, ya he explicado, no son solo comerciantes, son gente autónoma que no dependen, y los trabajadores también. Ahora, la reflexión que les hago es la siguiente. ¿Hay alguna sociedad actual compleja, las sociedades simples, evidentemente no, que no tenga, en cierta manera, estas funciones? Evidentemente, no organizadas como castas. Insisto que el Varna tampoco tiene una realización objetiva de esa manera. Es evidente que todas las sociedades complejas tienen grupos de intelectuales, tienen unos estamentos políticos, gente que se dedica a la política, a la administración y al ejército, tienen una clase burguesa que tienen negocios y tienen tierras y contratan gente, y tienen una clase proletaria. Por lo tanto, y por eso insisto, estas 4 castas que a ustedes les pueden parecer muy típicas de la India, en el fondo no dejan de ser una especie de teoría de sociedades complejas con diferentes funciones. Vamos ahora a la definición de Jati, que esta es la verdadera casta en la India realmente, ¿no? Y aquí, permítanme que vuelva, me había olvidado una cosa. Realmente yo, cuando tengo que traducir textos sánscritos al español, intento traducir la palabra Varna. Yo creo que la palabra castellana que mejor define la palabra Varna no es casta, es estamento. Y si ustedes ven en esta clasificación, si unimos las 2 últimas castas de comerciantes y trabajadores, corresponde perfectamente con los 3 estamentos medievales. Los estamentos medievales de la sociedad europea eran la nobleza, el clero y el tercer estado, que es lo que la Revolución Francesa. Entonces, el tercer estado sería el pueblo, Vaishya y Sudra. El clero sería los brahmanes, obviamente, y la nobleza serían los guerreros. Y realmente, para mí, la palabra que traduce mejor Varna es estamento. Son los 3 estamentos medievales con la subdivisión del tercer estado en 2 categorías. La única diferencia, y esto es muy importante también para entender el sentido de la civilización india, es que en la Edad Media europea el estamento que estaba con diferencia por encima de los demás era la nobleza. El rey era la cúspide, luego venían los nobles y luego venía el clero. La diferencia con la civilización india es que quien está en la cumbre en la India no es el rey, es el brahman. Y eso es una diferencia muy notable con la civilización europea. Y tienes textos como el Mahabharata, que constantemente son una especie de repetición de que el rey tiene que estar sometido al brahman. Y tenemos muchas historias de cómo los reyes se arrodillan, tocan los pies de los sabios, porque son considerados superiores en rango a la nobleza. Y esto es una diferencia que indica bastante sobre el carácter de estas civilizaciones. Bien, vamos ahora al concepto de Jati, de lo que son realmente las castas. Jati significa nacimiento, origen, familia, linaje, casta, comunidad. Y esta es la definición formal de Jati. La he dicho antes, pero ahora la vuelvo a decir con un poco más de... comentándola, ¿no?
Definición. Es un grupo endogámico que tiene un nombre, un rango social y cuyo criterio de pertenencia viene dado exclusivamente por el nacimiento. He subrayado las palabras, he puesto en negrita las palabras significativas. Endogámico, todos sabemos, un grupo endogámico quiere decir que no se van a casar fuera del grupo. Y eso es una de las peculiaridades de la casta. Tiene un nombre, el nombre es importantísimo. El jati tiene un nombre, que normalmente coincide con el apellido de las personas. Cuando en la India a alguien le preguntas por su nombre, si conoces un poco el país, puedes saber de dónde es y a qué casta pertenece. El rango social que tiene cada jati y cuyo criterio de pertenencia viene dado exclusivamente por el nacimiento. Uno no se puede hacer de un jati determinado. Hay en la India unas 5.000 castas o jatis, ¿de acuerdo? Bueno, este número es un número que se ha llegado por una especie de consenso. Justamente repasando para esta conferencia, leía que hay en realidad 4,5 millones de categorías de casta en la India, subcasta, sinónimos, apellidos diferentes, gotras. Gotra es otra cosa. Cuando un indio nace, tiene dos cosas, jati y gotra. Jati será su casta real, indicada por su nombre, y el gotra, que tiene también un nombre, será su linaje. Y el gotra se utiliza, si la casta es endogámica, o sea, si el jati te hace casarte en un grupo endogámico, el gotra evita la consanguinidad dentro de los grandes grupos endogámicos. Por lo tanto, te tienes que casar con alguien de tu jati, pero diferente de tu gotra, porque si el gotra coincide, hay peligro de consanguinidad. Como digo, nadie sabe la cantidad de castas que hay en la India, ¿no? Realmente nadie. Bueno, y veremos ahora dentro de un momento que hay listados enormes de castas, ¿eh? Y les voy a mostrar estos listados. Pero lo que es realmente sorprendente en la India es que el fenómeno no se limita al hinduismo. Los musulmanes tienen casta, los cristianos también tienen casta, cosa que va, en realidad, contra los mismos principios del Islam y del cristianismo, ¿no? Pero más allá de la ortodoxia religiosa, se trata de una organización social que funciona en la India. Yo siempre pongo un ejemplo para que entendamos lo que significa la casta. Imagínense ustedes que todos nosotros que estamos aquí nos vamos a vivir a la India, ¿de acuerdo? Y nos instalamos allí y tenemos familia y criamos hijos y de repente y nos instalamos allí. Dentro de unos años nosotros seríamos una casta. Nos integrarían en el sistema de castas y seríamos la casta de los españoles o de la Fundación Marc o del nombre que nos diesen y realmente entraríamos dentro del sistema, entonces nos darían también un rango de nuestra casta. Y vuelvo a decir, estas 5.000 castas, ¿cómo sabemos que una casta es brahman y el otro? Estas 5.000 jatis, castas, se tienen que poner en la estantería de estos estamentos. O sea, uno dirá, yo soy un mishra, y mishra es un brahman. Yo soy un gupta, y gupta es un comerciante, ¿de acuerdo? O soy un rai, y un rai es un guerrero. Pero la asignación de un jati a un varna no es automático, o sea, no hay un tribunal, es algo que se hace por aceptación popular. Y por lo tanto, a veces hay muchas discusiones en si un jati pertenece a un varna diferente o no. Como digo, el fenómeno no se limita al hinduismo y veremos la importancia que tiene ello. Bien, aquí he hecho para ustedes una especie de intentar casar los jatis con las varnas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nombres reales indios, Agrawal, Chauhan, Gupta, Jat, Kandelwal, Kurmi, Mishra, Rai, etc. Al lado he puesto los estamentos. Verán que los he puesto en colores. He puesto en colores para indicar los colores tradicionales con que se simbolizan estos estamentos. El brahman es el blanco, faltaría más, símbolo del conocimiento. El guerrero es el rojo, símbolo de la acción, de la pasión, de la actividad, de la guerra. El comerciante es el amarillo, simboliza prosperidad, el oro.
Y el trabajador es el negro, lo he puesto en azul oscuro, que en la India para no, porque es el símbolo de la tierra, es el símbolo realmente de... Y luego he puesto un nombre con los colores del arco iris. No es que sea gay, no son una casta de gay. Explicaré por qué he puesto este nombre así. Y veamos ahora, si una persona se llama Agrawal, yo sé que es del norte de la India y es comerciante. Vale, aunque hay algunos agravales brahmanes también, y eso dependerá. Si se llama Chauhan, seguramente será de Rajasthan y es un kshatriya, seguro. Gupta, otra vez comerciante. Si se llama Jat, es un trabajador, un shudra. Si se llama Kurmi, es un trabajador, un shudra. Si se llama Mishra, es un brahman. Rai puede ser brahman o guerrero, etc. Y tenemos aquí todos los nombres, ¿no? Raju, Kumhar, Rator, Thakur, Tripathi y Yadav. ¿Por qué he puesto el nombre en medio Kumar? Claro, aquí el problema que todos tenemos es que tu nombre dice muchas cosas sobre ti en la India. Yo tenía, por ejemplo, amigos, yo estudié sánscrito, como ustedes saben, allí en Benarés, y tenía amigos que se cambiaban el apellido para no ser reconocidos. Por ejemplo, y les va a sorprender, yo tenía amigos brahmanes que vivían en pueblos dominados por las castas de trabajadores, por castas obedecientes. Ahora veremos el significado de todo esto, en donde ellos eran minoritarios y se cambiaban el nombre. Para no parecer brahmanes se ponían Kumar. Kumar quiere decir príncipe y se puede utilizar para todo. Lo más normal es que la gente de casta baja, en lugar de utilizar su nombre, se llamen Kumar. ¿Entiendes? Tienen el nombre de pila, pero en lugar de tener un nombre de casta, le ponen Kumar. Y Kumar pues, es como un nombre neutro que esconde tu origen. Y si van a la India verán que hay muchos Kumares. No todos son así, también tienen. Pero lo que me interesa mucho es la importancia del nombre en la India. Bien, y aquí ahora vamos a trasladar todo esto de las castas al territorio de la política india contemporánea. Y vamos a ver lo mismo que hemos visto antes. Pensemos, aquí verán ustedes que la diferencia es que hay una quinta casta, la casta de los intocables. Que esta quinta casta, ya en el siglo II antes de Jesucristo, en el Código de Manu, se dice que la quinta casta no existe. Y evidentemente, si la tienen que negar es que existía, ¿no? Porque tienen que negar la quinta casta. Entonces, volvamos. Las tres castas superiores, brahmanes, guerreros, comerciantes, son las castas altas y se llaman savarna. Se llaman también dos veces nacidos porque son los que reciben una iniciación especial, ortodoxa, dentro del hinduismo. Y tienen el nacimiento natural y el nacimiento iniciático propio del hinduismo ortodoxo. Estos forman el 24% de la población india. Por lo tanto, un cuarto de la India pertenece a las castas altas. Vayamos a la cuarta casta, trabajadores, que hoy en día se llaman Other Backward Classes, o en OBC. Es una palabra muy importante en la India, OBC. Las llamamos otras clases desfavorecidas. Tienen el 52% de la India, son esta cuarta casta. Y finalmente tenemos a los intocables, que en teoría están fuera del sistema, pero eso es solo teoría, porque los intocables también tienen castas. Y también entre ellos tienen jerarquías. Entre los intocables tenemos las castas clasificadas, SC, que son castas bajas, que son un 16%. Y luego tenemos las tribus clasificadas, que son aproximadamente un 8%, unos 110 millones de pueblos tribales en la India. Solo un 8%, pero un número absoluto considerable. Este es realmente, como diríamos, desde el punto de vista de la casta, la radiografía de la India. Una cuarta parte castas altas, la mitad las castas bajas, intermedias ahora estas castas forman bastante parte de la clase media actual, y luego las castas realmente intocables, las más bajas, SC, ST. He vuelto a poner esto porque entiendan ustedes, los nombres negros que aparecen aquí son justamente los de la cuarta casta aquí, ¿eh? Y aquí, en este cuadro, no he puesto, como he dicho antes, la de los intocables. Esto lo saqué el otro día, ayer, justamente.
ustedes pueden ir a las webs del gobierno indio. Miren, por ejemplo, aquí, National Commission for Backward Classes. Y aquí tienen las listas de todos estos yatis que les decía a ustedes, ¿no? ¿Y por qué tienen estas listas? Ustedes pueden consultarlas y ver por qué, y esto es lo que vamos a ver ahora, la política de castas está relacionada con una política de discriminación positiva muy fuerte en la India. La discriminación positiva. Y entonces se han reservado los puestos de la función pública para las castas más desfavorecidas. Miren, aquí tienen ustedes el cuadro actual. Las castas clasificadas tienen un 15% de empleos reservados para ellas en funcionarios, universidades, todo lo que es la función pública, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Las tribus clasificadas tienen un 7,5% de reservas para estos puestos de trabajo. Esto es para contrarrestar la hegemonía intelectual, especialmente de los brahmanes y de los guerreros, de las castas altas, pero especialmente de los brahmanes. Las otras clases desfavorecidas, que recuerden ustedes, son el 52% de la India, representan el 27% de reserva. Los sectores más débiles económicamente se refiere básicamente a grupos, castas, que no aparecen en las clasificadas, pero que son pobres y que todavía no han entrado en la clasificación para recibir las ventajas de la discriminación positiva. Y finalmente, para personas con capacidades especiales, un 4%. Estas son las políticas actuales de discriminación positiva del gobierno de la India. Pero aquí, a mí lo que les voy ahora a pedir que se fijen mucho es en el 27% de los OBCs. Decirles que si ustedes suman todo esto, es un 63,5%. Quiere decir que un 63,5% está reservado para las castas más desfavorecidas. Esto, evidentemente, creó muchos problemas en la India en el momento en que se implementó, porque las castas altas pues, se han sentido aquí discriminadas, precisamente porque hubo un movimiento muy importante. En los años 90 es cuando se implementa el 27%, en una cosa que se llamó la Mandal Commission, una comisión que dice, bueno, pues puesto que son el 52%, ¿por qué no darles el 27%? Aún les damos menos, ¿no? Pero eso encontró con una fuerte oposición por las castas altas. Y aquí, si me permiten introducir un detalle personal, yo en esa época era un estudiante en la India. Yo viví este movimiento, yo era un estudiante más, y mis compañeros, evidentemente, todos protestábamos contra esto, yo tenía que seguir a mis compañeros. Y realmente fue un movimiento muy impresionante porque hubo una inmolación de un estudiante. Ellos decían darles casas gratis, También, el problema también era que tenían los estudiantes porque la reserva incluye la matrícula a las universidades. Entonces, la universidad india es muy competitiva. Y la cuota de entrada a la universidad también tiene que ver con esto. Y entonces los brahmanes decían, las castas altas decían, nosotros sacamos en el examen de entrada a la universidad 900 puntos sobre 1000 y no entramos. Las otras castas sacan 500 y entran. Y les decían, darles casa gratis, darles dinero, ayudarles, pero no les deis una educación gratuita. ¿Entiendes? Ese era el argumento que utilizaban los estudiantes de casta alta contra este movimiento, porque eso vas a tener un funcionario de 500 puntos en lugar de uno de 900. Bueno, fuese lo que fuese, fue un movimiento realmente impresionante en la India. Hubo un estudiante que se inmoló, pero lo trágico fue que fue imitado por 200 estudiantes más a lo largo del movimiento. Yo recuerdo que a veces iba a la universidad y veíamos realmente. Me acuerdo que un día que volvía de noche a la universidad y vi 2 cuerpos quemando, que no eran cuerpos, por suerte, eran monigotes. Pero en esa protesta contra estas reservas murieron 63 estudiantes, se inmolaron. De esos 263. Les voy a pasar un pequeño vídeo de la época que recuerda lo que pasó en 1990 a raíz de todo el sistema de reservas.
Do you recall this picture from the 1990 Anti-Mandal Commission protest? On 7th August 1990, PM VP Singh announced a 27% job reservation for OBCs in central government services and public sector units, based on the recommendations of the Mandal Commission. Many upper caste communities reacted strongly, sparking off student protests across the country, with North Indian universities at the hotspot. The protests began with rallies and hunger strikes, but when the administration didn't revoke their policies, 20-year-old student Rajiv Goswami attempted to stage something much more dramatic. On the 19th of September 1990, Rajiv poured kerosene all over himself and lit up a matchstick. Rajiv did not seek to take his life, but wanted to create noise sufficient to reach the government. Although he survived, several students and academics from upper caste communities feeling threatened by reservations committed similar acts across the country. The caste anxieties that this protest exposed thus became a reminder of exactly why reservations are important in the first place. This was the Swaddles. Picture this. Subscribe for more. Visto esto 30 años después que ha pasado desde ese momento, todo esto ahora se ha normalizado, la discriminación positiva se ha instalado y no hay más quejas, ¿no? Pero les quería un poco mostrar realmente la lucha que ha habido en la India precisamente para mejorar la suerte de las castas más bajas. Este señor es el padre de la Constitución india, Ambedkar, no tan conocido como Gandhi. Él y Gandhi tenían ciertas diferencias, la verdad, y él era un intocable, ¿de acuerdo? La Constitución india está redactada por un intocable, y esto es algo muy simbólico. La Constitución india es la más larga del mundo, es una constitución muy liberal y realmente el esfuerzo que hizo la India por tener una constitución liberal, ya lo dije anteayer, es realmente notable, de la mano, como digo, no de un brahman, sino de un intocable. Bueno, aquí simplemente para indicar el nivel del padre de la Constitución india, pues como he dicho, estaría colocado aquí, en este esquema de castas, en el escalón más bajo. Este es Ambedkar, 26 de noviembre de 1949, cuando entrega la Constitución india al presidente de la India, Rajendra Prasad. Aquí lo tenemos, el negro. Estos son castas también, castas de intocables del sur de la India, es solo para mostrar un poco. Y esta no es una casta intocable, esta es una tribu, estos son pueblos tribales. Pero la persona que tenemos en la diapositiva es el jefe de Estado de la India, es la presidenta de la India. La presidenta de la India es la primera presidenta de origen tribal que tenemos, se llama Murmur, por lo tanto, el jefe del Estado indio. Y aquí tenemos, lo vieron también antes de ayer, una foto que me parece muy interesante. Aquí tenemos al jefe del Estado de la India y el jefe del Ejecutivo indio, Murmur, la presidenta de la India, y el primer ministro de la India. Fíjense la diferencia en el color de la piel, a pesar de ser indios. Se ve claramente la enorme... Y pensemos que el primer ministro indio, como dije, no es un brahman, pertenece a los OBCs, es de casta baja también, a pesar de que se le ve... Bien. Esto es nuestra presidenta de la India, es de la tribu de los santales. Esta es la tribu a la que pertenece. Es una tribu, decir una tribu es una exageración, porque los santales son millones de personas distribuidos en una zona muy amplia de la India. Si ustedes recordarán lo que dijimos antes de ayer, estos son de los pueblos que no entraron por el occidente indio, es decir, desde Irán y Pakistán, sino que entraron desde el este indio. Estos pueblos ingresaron en la India en el tercer milenio antes de Jesucristo, y están emparentados con los aborígenes, son pueblos austroasiáticos emparentados con los australianos. Aquí tenemos a los hombres en la misma festividad santal. Esto es una casa santal, ya en un museo, porque poco a poco todo esto va desapareciendo en la misma India. Y aquí tenemos a los santals, los llamaban aborígenes, pero no son los aborígenes de la India, porque llegaron en el tercer milenio antes de Jesucristo, y una foto como los vemos de principios de siglo de la época inglesa. Y ahora llegamos a otro punto muy importante para entender todo esto, y es el concepto de pureza. Como he dicho antes, a diferencia de los estamentos medievales, el criterio fundamental para determinar el rango de una casta o yati es el concepto de pureza.
En teoría, hay una disyunción entre el estatus social o rango y el poder. Es lo que decía, el que está por encima no es el más poderoso es siempre el guerrero, ¿no? Que tiene el poder temporal y no la autoridad espiritual. Aunque en la práctica, la verdad que es que en la práctica, las tres castas altas han dominado económicamente la India, ¿no? Y ahora viene lo que me parece muy interesante entender, es una obsesión en la India, cómo se produce la impureza, cómo se produce el contagio. Es algo que a los indios les preocupa mucho. Evidentemente, la impureza se produce en el intercambio de fluidos corporales. Esto es algo muy importante para ellos. Pensemos que en la India la gente no se toca tanto como nos tocamos en el mundo latino, ¿no? Tocar a alguien uno se lo tiene que pensar un poco, precisamente por este tipo de intercambio de fluidos corporales. ¿Cuándo se produce en el concurso humano este intercambio de fluidos? En dos ocasiones, especialmente, en la comensalidad y en la sexualidad. ¿De acuerdo? Es cuando, por este motivo, todas las restricciones de casta tienen mucho que ver con el comer. Antes, ahora eso ya no es así, las castas no comían juntas. Todavía, y esto todavía se puede vivir en las zonas rurales, yo lo he vivido, ir a una boda india tradicional, no las que se hacen en Delhi, ¿no? en las familias modernas, significaba, una vez terminados los rituales, al final sirven la comida, pero la comida no se servía en una mesa y todos alrededor de la mesa, se servía en panktis. Pankti quiere decir líneas. Entonces, se come en el suelo, hay todo de líneas y cada casta se está sentada en sus líneas diferentes. Y cuando come, para ellos la comida no es un acto social, no es como, es un acto casi íntimo. No les gusta la comida, es algo precisamente por todo el tipo de contactos que se producen, ¿no? Y entonces, y comen concentrados y comen y sin compartir plato normalmente. El compartir el plato solo se hace en la intimidad familiar. Y, por ejemplo, no hay una expresión de más intimidad en la India, y esto les gusta mucho, que dar de comer con la mano a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano o a la persona querida. Y eso es cuando coges la comida, se la pones en la boca del otro, el otro te la pone en tu boca. Eso es lo máximo. Significa como el fin de todas las restricciones y la unidad, ¿no? Y hay en hindi una palabra muy importante, y la pongo aquí, que se llama yuta. Yuta, cuando una cosa es yuta, otro no la puede tocar. Esto, como yo he bebido, he puesto mis labios aquí, esto es yuta en la India. Ningún indio tocaría este vaso y bebería de este vaso. Beber de un recipiente que ya ha tocado otro es considerado impuro. Y en la India tradicional, evidentemente yo me acuerdo esto en una ciudad como Benares. Esto está cambiando, obviamente todo esto está cambiando, y si ustedes se encuentran con indios modernos y cosmopolitas, hacen bandera de no seguir estas convenciones, ¿de acuerdo? O sea, el indio moderno que quiere, pues dice, no, a mí lo del yutá no me importa, ¿eh? Eso es una cosa que se dicen entre ellos, ¿no? Pero cuando tú vas en la India tradicional, y esto todavía se ve, por ejemplo, cuando vas a casa de alguien, te dan un vaso, lo bebes sin poner los labios, lo bebes así, tienen una técnica, es muy fácil mojarse, ¿no? Y bebes sin tocar, porque no sabes cuántas personas han puesto los labios ahí, ¿no? Y si me permiten ahora, pues seguimos, y les voy a explicar, porque aquí tendré que descender un poco al nivel de la anécdota, porque les puedo explicar muchas cosas que explican muchas cosas de las que vemos en la India y no entendemos, ¿vale? Por lo tanto, impuro, ¿qué es impuro? Sobras, desperdicios, excremento, orines, pelos, uñas, sangre, saliva, mucosidad, cadáveres, pieles, alcohol, cigarrillos, ajos, cebollas, mano izquierda, ropa con costuras, trabajo manual. Puro, la lista es abierta, podría seguir, ¿eh? Puro, baño. El baño es importantísimo en la India, ¿no? Y una cosa que aprendemos los occidentales cuando vivimos allí es que si un indio descubre que has desayunado sin haberte duchado, te va a llamar sucio. Esto me ha pasado a mí, ¿no? Y desde entonces ya siempre lo primero que hago es ducharme, nunca como nada así, ya por una costumbre adquirida, ¿no? Pero los baños son importantísimos allí. La palabra baño, yo siempre decía
que es snan en sánscrito, traducimos por baño, pero es también ablución. Para ellos la palabra baño tiene un sentido muy importante. Bien, ¿qué más cosas les podría decir? Seda, algodón. Por ejemplo, un brahman ortodoxo, cuando vuelve a su casa, se tiene que cambiar de ropa si ha llevado algodón. Pero si la ropa es de seda, no, porque se considera que la seda es mucho más limpia. En fin, podría estar aquí muchas horas comentando el tema de la comida, ¿no? Pero ya para no continuar con estas anécdotas, les voy a contar una última, que a mí me hizo entender por qué a veces la India está tan sucia. ¿Por qué tiene ese problema de suciedad? Esto era cuando yo empezaba a estudiar en el 86. Yo me acuerdo que los primeros meses estaba en una residencia estudiantil muy simple, muy barata, que no tenía baño propio en las habitaciones. Y entonces pues, nos bañábamos en un lugar común. Y el lugar común estaba hecho un asco, pero realmente estaba muy sucio, ¿no? Como si algunos de ustedes han viajado, se lo pueden imaginar. Aquello que entras y no quieres tocar nada. Un día yo no aguanté más y donde nos lavábamos la cara, había un trapo por ahí, lo limpié yo mismo. Yo cogí el trapo y lo limpié. Llegó el encargado de la residencia, me mira y me dice, «¡Qué guarro eres!». Digo, ¿cómo? Yo soy guarro porque limpio. Y entonces entendí que para ellos limpiar es impuro, porque estás en contacto. Y entonces lo que pasa, insisto esto, el tema del contacto con sustancias impuras es un tabú allí. Entonces el encargado no va a limpiar eso porque eso lo tiene que hacer una casta más baja que es impura y puede lavar eso. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando creo que fueron hace 20 años casi, cuando fui a abrir el Cervantes a Delhi, había estado 5 años fuera de la India y volvía ya muy occidentalizado. Y me acuerdo que acabábamos de alquilar la casa, nos envían la bombona de butano, y yo fui abajo, vivía en un primer piso, la cogí y la subí al apartamento. Inmediatamente, a cabo de 10 minutos, recibo una llamada del propietario de la casa que vivía enfrente y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo es que has subido tú la bombona de butano? Porque eso me rebajaba. Digo todo esto porque para que entendamos, incluso los indios que han estado en Canadá o en Estados Unidos, cuando regresan a su país, tienen que readaptarse a estos códigos. El simple hecho de ir a tirar la basura ya es un acto de cierta manera político, ¿no? Bueno, quería indicar esto porque para que entiendan ustedes el tema este de la pureza que es tan importante para la sociedad india. Vean lo que es puro: baño, oro, plata, metales nobles, seda, flores, incienso, los 5 productos de la vaca: leche, mantequilla, yogur, bosta, orines, mano derecha, ropa sin costuras. Es curioso lo de la ropa sin costuras, pero eso es por el polvo, porque las costuras acumulan mucho polvo. Y el trabajo intelectual. Seguimos. Esta foto la he seleccionado para que veamos los detalles, ¿no? Porque es muy típica. Aquí pone en hindi qué dice las escrituras sobre la comida. Esto es un típico comida india, pero yo la he seleccionado por la posición de las manos. Vean las manos. La mano derecha está en el plato. La mano izquierda la tiene en el regazo, como está como inutilizada, y no la va a mover en toda la comida prácticamente, porque no va a tocar nunca la comida con la mano izquierda. La mano derecha tiene que hacer el ejercicio de romper el chapati con una sola mano, ¿ven? Que lo hace muy bien, que es toda una técnica, ¿no? Y quería precisamente mostrarles, ¿no? todo. Aquí otro plato, es un plato del sur de la India, con la comida así. Aquí otro plato, la manera de comer. Y les muestro esto por un motivo también. Vean esto. Estos son monjes budistas. Yo creo que son de Ceilán, de Sri Lanka, por el aspecto que tienen. Y vean ustedes el cuenco que tienen delante, que es una de las posesiones más preciadas del monje, junto con la túnica, son monjes budistas. Pensemos que el budismo es una crítica al sistema de castas.
ni una crítica al hinduismo ortodoxo, ¿no? Hay otros hinduismos que no son tan ortodoxos, obviamente. Y el Buda, cuando ordenó a los monjes que tenían que mendigar su comida, les dijo que lo tenían que hacer en un solo cuenco. ¿Por qué? Porque lo que no quería evitar esto. Esto es una manera sibarita de comer de los indios, cada pequeño platito separado, y entonces el Buda les obligaba a mezclarlo todo en un solo cuenco, a meter toda la comida junta y no poderla comer por separado como una forma de ascetismo. Bien, pasamos ahora, después de ver esto de las castas, ahora vamos, el tiempo que queda, nos quedan todavía unos 20 minutos más o menos, empezaremos a hacer hablar un poco más de la religión. Lo que he hecho aquí es poner el símbolo de las 8 grandes religiones que hay en la India. Estoy seguro que hay unos cuantos que igual no identifican, ¿eh? Pero los vamos a ver todos. En primer lugar, arriba vemos las 3 religiones abrahámicas, como es el Islam, cristianismo, judaísmo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la religión, esto símbolo del hinduismo. Esto sería símbolo del sikhismo, que saben, tenemos muchos aquí en España, en Madrid, en Barcelona, que no se cortan el pelo, que llevan el turbante. Esto sería el símbolo del budismo. Esto, y no se asusten por la cruz, que no tiene nada que ver, como saben ustedes, es un símbolo muy antiguo, es un símbolo solar, que no... Eso es el símbolo del jainismo, la religión que empieza con la no violencia. Aquí tienen debajo, en sánscrito pone la ayuda mutua a todos los seres, porque es una religión realmente muy social. Y la de arriba es la más extraña de todas. Seguro que no sé si ustedes la han visto alguna vez. Es la religión zoroastra, de los parsis, originalmente que vienen de Irán. Solo quedan unos 150.000 en el mundo, por lo tanto es una religión muy minoritaria, pero de un tronco diferente. De jainistas quedan unos 4 o 5 millones en el mundo, también poquitos. El budismo ya sabemos que se expandió fuera de la India. Y si me permiten comentar algunas cosas, lo primero, decir que ¿qué similitud hay entre el judaísmo y el hinduismo? Seguramente yo le veo una. Yo divido las religiones en 2 tipos de religiones, y esto es muy importante. Religiones que nacen con el pueblo, propias de un pueblo. Por ejemplo, el judaísmo lo es. Los judíos desarrollan su religión a lo largo de siglos, van acumulando. El hinduismo es otra religión que nace con un pueblo determinado, ¿no? y se va desarrollando. Los grandes politeísmos clásicos son religiones del pueblo, de etnias, el politeísmo romano, el politeísmo griego. Todas las religiones tribales son religiones del pueblo, de etnias, que nacen con un pueblo o una etnia, ¿no? Y sobre estas religiones, en esto judaísmo, hinduismo se parecen, y sobre estas religiones que nacen espontáneamente con el desarrollo de un pueblo, surgen con el paso de los años protestas o otro tipo de reformas, más que protestas, reformas. Y igual que del hinduismo salió el budismo, que es una especie de reforma del hinduismo, y es una reforma, del mismo modo, del judaísmo salió el cristianismo, que también es una reforma del judaísmo. Y vean lo interesante, ni el judaísmo ni el hinduismo son proselitistas, no aceptan, tú no te puedes hacer hindú, te puedes hacer judío, te puedes hacer hindú con unas circunstancias muy determinadas, muy específicas, pero no es normal, igual en los judíos. En cambio, las religiones que yo llamo, el budismo es una religión de salvación, el cristianismo es una religión de salvación, el islam es una religión de salvación, que se construyen sobre la base de religiones étnicas como reformas, en el caso del budismo, y lo veremos ahora, como una queja contra el excesivo ritualismo de los brahmanes, y en el caso del cristianismo sabemos la historia. Entonces, la religión de salvación se diferencia de la religión étnica en que no es proselitista, en que es proselitista y en que es universal. Hace de su mensaje un evangelio, una buena nueva, y todo el mundo puede ser musulmán, todo el mundo puede ser budista, todo el mundo puede ser cristiano. O sea, hace una universalización de la religión.
No voy a seguir porque hay derivadas muy interesantes sobre la diferencia, pero solamente una. En la India el proselitismo está, no digo que esté penado y perseguido, pero está muy mal visto. El proselitismo es una fuente de tensión, especialmente entre hindúes y evangelistas, las sectas evangelistas que han llegado a cristianizar estados enteros en la labor de los misioneros, ¿no? Entonces, los hindúes se quejan y ven el proselitismo como una forma barata, como una forma populista de captar adeptos, ¿no? Y evidentemente la conversión y el ganar está en la esencia misma del cristianismo. Y en parte el budismo también busca, igual que el islam. Por lo tanto, esto es muy diferente. Otra cosa, si ustedes ven, es curioso, pero la mayor parte de las religiones del mundo se han producido solo en dos áreas. Una es el Medio Oriente, Israel, Palestina, Península Arábiga, de allí sale el judaísmo, cristianismo y el islam, las tres grandes religiones abrámicas. Y el otro sitio en donde se han producido las religiones es en la India. Entonces, aquí tenemos las tres abrámicas y todas las otras, excepto una, se han producido en la India. El jainismo es de la India, perdón, el budismo es indio, el hinduismo es indio y evidentemente el sikhismo también. La única que no es de la India es la religión zoroastra, pero que es muy minoritaria, solo tiene 140.000 seguidores. Por lo tanto, si hoy en día hacemos un análisis de dónde surgen la mayor parte de las religiones del mundo, nos encontramos con dos lugares, por el motivo que sea. No puedo explicar por qué. No sé si alguien se ha hecho esa pregunta de por qué realmente esos dos sitios, ¿no? También decir otra cosa que es muy importante cuando hablamos de la religión en la India, la hegemonía y la preponderancia de las religiones abrahámicas. El mundo, cuando nosotros los europeos pensamos en religión, pensamos en religiones abrámicas. Pensamos en el islam, el cristianismo y en el judaísmo. Pensamos sobre todo mucho en el islam y el cristianismo, ¿no? Y estas religiones se han convertido en hegemónicas. Han sido religiones, exceptuando la judía, tanto la cristiana como la islámica, han sido religiones colonialistas, que han conquistado grandes zonas de territorio y han hecho conversiones masivas de sus gentes. Toda América es cristiana, todo el norte de África hasta Indonesia es islámico. Entonces, deberíamos empezar a pensar que podríamos entender la religión de una forma no abrámica. Y esto yo pienso que ahora es muy importante para construir, y más ahora que empezamos a tener, cada vez oiremos oír hablar más de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Que algunos dicen que hemos perdido y que tenemos que recuperar, justamente, ¿no? Pero yo pienso que justamente lo que tenemos que hacer para una integración mundial es empezar a reconocer que la religión no se acaba con Abraham, con el tronco común de estas tres religiones monoteístas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tenemos religiones ateas. Es un concepto que para nosotros sería contradictorio. Aquí, en este cuadro, hay dos religiones ateas. El budismo originalmente es ateo y el jainismo originalmente también es ateo, aunque luego... Y hay formas de hinduismo que también no reconocen la existencia de Dios. No lo necesitan. Ahora veremos por qué no necesitan a Dios para ser religiosos, ¿no? En el caso de la India, y esto es importante, yo diría, hablamos un poco, en el caso de la India, y ahora vamos a entrar completamente, hablamos siempre de la dialéctica entre la montaña y el valle, ¿no? La montaña, y ya les puse, es el Himalaya inmenso, y el valle, como dije también anteayer, es una de las llanuras subtropicales más grandes del mundo, que es la cuenca indoganguética. Entonces, la religión en la India se ha entendido que la montaña era el laboratorio del espíritu, es donde iban a meditar, es donde iban a encontrar la sabiduría. Empezaban la búsqueda en el valle, en la sociedad humana, les faltaba algo, iban a la montaña y cuando iban al Himalaya y encontraban lo que estaban buscando, regresaban al valle para darlo a conocer a la sociedad. Y si he puesto el mapa, que lo puse el otro día, es porque las zonas de la montaña en donde iban eran justamente estas, donde hay los grandes lugares de peregrinaje, y el lugar del valle donde iban
a demostrar que lo que habían aprendido era aquí, Varanasi, la ciudad de Benarés, la ciudad sagrada de la India. Por lo tanto, esta dialéctica entre montaña, Himalayas y valle es muy interesante. Hay un vídeo aquí, les voy a poner un vídeo, se van a sorprender ahora, ¿eh? Y disculpen la portada del vídeo, que está sacado de internet. El vídeo está hecho por el ejército indio. Y si ustedes van ahora a YouTube y buscan yogis que viven en el hielo, encontrarán muchísimos vídeos, ¿eh? De señores desnudos viviendo en la nieve. Es un tópico en la India, ¿no? Pero existen esta gente. Y yo hace 5 años descubrí un vídeo que parece auténtico, porque es del ejército indio. Lo típico, el ejército indio está destacado en el Himalaya y de repente se encuentran con estas personas, ¿no? Que viven allí de una forma asombrosa, ¿no? De hecho, hay zonas en donde antes habían comunidades y ahora lo han prohibido, no sé, porque muchos de ellos se quedaban ciegos porque vivían desnudos a 4.000 metros de altura, rodeados de nieve y el mismo sol. Entonces, pero para que vean el hallazgo, este es un vídeo de 5 años, no es de inteligencia artificial, se lo puedo asegurar, porque ahora encontrarán muchos hechos con inteligencia artificial y cuando se hizo este vídeo todavía no era esto, ¿eh? Y les va a sorprender, es un encuentro de un par de soldados con un yogi indio que les parecerá un loco, pero que yo creo que es un avistamiento real y no falso. Esto es la portada de quien ha cogido el vídeo. Ven allí el soldado haciendo la foto. Él lleva solo el taparrabos típico. La música le sobra, pero que nada. Si esto era la montaña, esto es el valle. Esto es la ciudad de Benarés. Y yo creo que es un día de cada día, no es un día especial. Esto es el culto al Ganges que se hace cada tarde en la ciudad de Benarés. He tenido el privilegio de vivir 16 años en esta ciudad, donde aprendí sánscrito. Y les muestro para que vean el contraste, ¿no? Entre... Se podían poner muchas fotos de ashrams en la ciudad. Esto es la ceremonia que hacen en los Ghats, a la orilla del Ganges, por la tarde. Típico brahman ahí haciendo sus rituales. Y ahora pasamos, espero que lo puedan leer bien, este cuadro realmente es muy importante. Lo vamos a ver un momento. Para empezar, me gustaría hablarles de que si nos hacemos una pregunta, ¿qué es el espíritu? Yo digo que hay 4 respuestas normalmente. Y 3 de estas respuestas reflejan la historia de la religión en la India. Decir que la India es un caso privilegiado porque pensemos que tenemos documentos indios, los más antiguos son del 1500 antes de Jesucristo, lo que nos hace una profundidad temporal de 3.500 años. De 3.500 años tenemos textos ininterrumpidamente hasta nuestros días, lo que nos permite estudiar la historia de la religión en la India, del pensamiento indio, con una precisión o con unos datos realmente que no encontramos en
en otras civilizaciones, ¿no? Y yo diría que si me piden ustedes que resuma brevemente lo que es la historia de la región de la India, lo hacemos mediante justamente esta pregunta: ¿qué es el espíritu? Pensemos que es una pregunta que quien primero se la hace no somos los humanos actuales. Los primeros que se hacen esta pregunta son los neandertales. Y esto me interesa mucho porque son los primeros que empiezan a enterrar a sus muertos poniendo objetos en sus tumbas. Hoy en día la pregunta ¿qué es el espíritu? A un materialista le puede parecer ridícula. Pero, como digo, es una pregunta que empieza con los neandertales y que sigue hasta nuestros días. A esta pregunta podemos contestar ¿qué es el espíritu? La primera respuesta es: el espíritu son las potencias naturales, es el rayo, es el viento, es el agua, es la luz. Son las fuerzas vivas a las cuales llamamos con el nombre de dioses, no en singular, en plural. Es el dios del fuego, el dios del viento, el dios del agua, el dios de la noche, el dios de la aurora, etc., ¿no? Y cómo el ser humano se comunica con el espíritu cuando el espíritu son las fuerzas vivas de la naturaleza. El ser humano, y esto es una constante en la historia de la civilización, se comunica a través del sacrificio. Hago un sacrificio a los dioses para que produzcan la lluvia, etcétera, etcétera. Y tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Esto y el sacrificio pues, implica un ritual, todo un sistema ritual. Esto en la India se produce es la época del 1500 al 700, antes de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y llamamos a eso a la vía de la acción. Aquí vamos a ver ahora el cuadro. La primera columna, de 1500 al 1000, es el védico antiguo, el periodo védico antiguo, con los 4 Vedas. La vía religiosa es ritual, dioses, yo la llamo, es la vía de la acción. En la India se habla de 3 grandes vías: la vía de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción. Y yo lo que veo es que estas 3 vías que configuran la espiritualidad hindú, acción, conocimiento y devoción, responden en realidad a un desarrollo histórico. Y por lo tanto, del 1500 al 700, primero, védico antiguo, 4 Vedas, ritual, dioses, vía de la acción. Védico tardío, pongo aquí la literatura que corresponde, brahmanas y arañacas, y la vía religiosa es la misma. A partir del 700 se produce un cambio en la percepción. Y a la pregunta ¿qué es el espíritu?, la respuesta que da el ser humano es muy diferente de la anterior. Ya no es el ritual, ya no son las fuerzas de la naturaleza. El espíritu es la conciencia de sí. Es la conciencia, es el ser conscientes de nuestra propia existencia y conocernos a nosotros mismos. Es la famosa vía del conocimiento. Pensemos que estamos en el 700, yendo a punto de entrar en la edad axial, la famosa edad axial de Karl Jasper, y que de repente en todo el mundo, igual si en la India empieza quizás un poco antes, luego tendremos a Sócrates, tendremos a Lao Tse, tendremos a Zoroastro, y alrededor del siglo V antes de Jesucristo es global, no es solo en la India, se produce un cambio en la mentalidad del sapiens, por motivos evidentemente, sobre todo por la aparición de las ciudades. Y aquí ahora no me puedo entretener el que produce este cambio de mentalidad, pero el cambio de una vida rural a una vida urbana, como el cambio de una vida alocéntrica a una vida idiocéntrica, también produce desajustes, ¿no? En fin, sea lo que fuera, aparece la vía del conocimiento, el conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? Y entonces, lo pongo aquí, si vemos en la India, esta es la época de las Upanishads. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído algunas traducciones de las Upanishads. Es el inicio de la épica del Mahabharata y del Ramayana, y es también la época del canon Pali, del canon budista, que son unos textos absolutamente increíbles, ¿no? Y aquí quiero hacer inciso en esto, porque otra de las cosas que cuando un europeo vive apartado de Europa, y yo he vivido prácticamente los últimos 50 años fuera de Europa, exceptuando 5 años, se da cuenta realmente de que nosotros
que los europeos nos creemos que tenemos el monopolio del pensamiento liberal, del pensamiento progresista, del pensamiento de los derechos humanos. Ahora, cada vez más ustedes oirán decir por ahí, y bueno, estos días estoy leyendo La montaña mágica y lo llamo el síndrome de Settembrini, que te dicen que la conquista del individuo, la libertad del individuo empieza con el cristianismo, que es el cristianismo el que da la dignidad al ser humano, como si nosotros tuviésemos el monopolio de la dignidad del ser humano. Y no lo tenemos. Y digo esto porque el primer alegato contra la pena de muerte que yo conozco se produce en el Majábharata, en un texto realmente que es de inicios de la era cristiana o un par de siglos. Un episodio maravilloso en que el hijo de un rey, mientras ve que los reos los conducen al cadalso para ser ejecutados, le dice a su padre: papá, ¿por qué matas a esta gente? Y el rey le dice: bueno, porque son delincuentes, hay que poner orden en la sociedad, hay que hacer justicia. Y el hijo le dice: castígalos como quieras, pero no los mates, porque cuando matas a una persona, matas a mucha más, matas a su mujer, matas a sus hijos, matas a su familia, matas a toda la... Y entonces hay un alegato muy, muy interesante sobre la pena de muerte. Y podemos encontrar en el Majábharata muchas. Hay también un episodio que me gusta mucho citar, justamente sobre el matrimonio, ¿no? Nos habla el Majábharata de una época en que el matrimonio no existía. Y eso era mejor para las mujeres, dice. Curiosamente, es verdad. He traducido, no lo he publicado nunca, pero es un episodio realmente revelador, porque hay una mamá con su hijo, de repente aparece un señor, le hace un gesto a la mamá deja al hijo y se va con el señor. Y se van a hacer el amor. Entonces el niño está muy enfadado. Sabemos el nombre del niño, se llama Shvetaketu, sabemos cómo se llamaba. Entonces el niño dice, va a su padre natural y dice: oye, mira lo que hace mamá. Ha venido un señor y se va con él. ¿Y eso es normal? Y el padre le dice: sí, hijo, eso es normal. Dijo: aquí no, eso es normal, las mujeres son libres. Y dice esa palabra, swatantra en sánscrito, ¿no? Las mujeres son libres y pueden ir con quien quiera. Y el niño dice: esto no puede ser, esto hay que acabarlo. Y dice: a partir de ahora voy a instaurar el matrimonio. Y las mujeres tendrán que casarse. Y el texto, no el señor que inventa el matrimonio, el Majábharata, el narrador neutro del Majábharata, dice: y el dharma, la ley anterior antes del matrimonio, era mejor para las mujeres que la posterior. Parece algo increíble, parece una especie de algo avant la lettre, pero está así. Yo les puedo poner el texto y revisar palabra por palabra para decir que no soy yo el que estoy leyendo ese mensaje. Pero bueno, realmente tiene cosas que nos horrorizarían también. Tiene una defensa del sistema de castas, no digo yo que sea un libro, pero que allí vemos ya una influencia muy importante de un pensamiento liberal, de un pensamiento igualitario, que al final esto de dónde viene todo. Esto viene del budismo y del jainismo. Y vuelvo a lo que decía. Estas críticas, este ambiente liberal de la India a inicios de la era cristiana viene de eso. El jainismo tiene el mérito enorme de introducir un concepto que yo creo que no se había introducido en la historia de la humanidad, que es el de la no violencia, el de no matar a seres. Y estamos hablando del siglo VI antes de Jesucristo, que ya pensaban que matar a seres pues, se podía evitar, ¿no? El concepto de compasión, que también nos atribuimos como algo típicamente cristiano, está en pleno boga. Karuna era una de las virtudes del Buda. Bien, simplemente quería dejar sentado claro que no hay ninguna civilización que tenga el monopolio de la dignidad humana y que cuando a alguien le digan que tal tradición es la única, pues evidentemente algo falla. Continuamos. Por lo tanto, del 700 básicamente hasta el 300 después de Jesucristo, yo lo llamo como la época de la vía del conocimiento, del conócete a ti mismo. Esta es la época del desarrollo del yoga, de la meditación, de la introspección, de todas esas técnicas que tantos nos gustan a los occidentales también. Bien, seguimos. Vemos el periodo clásico, Ramayana, Majábharata, Canon Pali, vía del conocimiento, inicio de la vía devocional. Luego tenemos textos como Manu. Manu es el código de Manu, el código ortodoxo.
el Mahayana, el budismo Mahayana, los 6 sistemas de filosofía indios. Bajo, aquí pongo el inicio de la poesía sánscrita clásica. Y poco a poco se va desarrollando la vía devocional y el tantrismo. Y el tercer camino, precisamente, a partir de sobre todo, empieza a despuntar ya en el Mahabharata y en la Gita, y lo vemos, es la vía devocional, ¿no? A la pregunta, ¿qué es el espíritu? Si la segunda respuesta, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la conciencia que yo tengo de mí mismo y mi capacidad de ser consciente. A la tercera respuesta es el espíritu es Dios, es el Dios personal, el Dios que todos hemos oído hablar, ¿no? Y a mí esto me produce una curiosidad muy grande, porque yo siempre digo que en la historia de las religiones Dios llega tarde, es el último en llegar, como ven aquí, aunque nos parece que para nosotros la religión es solo Dios, y por eso quería desconstruir esa imagen de la religión. Dios llega tarde a la religión. Dios llega tarde, llega al inicio de la era cristiana, en un par de siglos. Dicen que quizás viene de Persia esa idea del Dios personal, todopoderoso, que es un Dios antropomórfico que te puede solucionar la vida, etcétera, etcétera. Pero la reflexión que les quería hacer es ¿por qué la vía devocional es la última, ¿no? O sea, pensemos un momento. Primero, la del ritual. Todo lo entendemos. Fuerzas de la naturaleza, ritos para controlar la lluvia, las tormentas, etc. Segundo, el sapiens madura y realmente toma conciencia de sí mismo, de su individualidad y de su capacidad de conocimiento. La vía del conocimiento la entendemos. Pero ¿por qué la vía del conocimiento no es suficiente? ¿Por qué la vía del conocimiento al final se convierte en medio minoritaria y las religiones, tanto en Occidente como en Oriente, porque en la India hoy en día la mayor parte de la religión, hay la vía del conocimiento, obviamente, pero las formas populares más importantes son devocionales, incluso en el budismo. Y he estado en Tailandia, en países budistas, en donde el Buda poco a poco se convierte en un dios. Esta es la necesidad del ser humano. La vía del conocimiento es una vía muy dura de seguir, porque tú eres responsable de tu propia salvación. La vía del conocimiento es la vía en el cristianismo de los monjes del desierto, que iban a Egipto, que iban a eso. ¿Qué vía es esa? Te encerras en una habitación, comes poco, duermes poco, hablas poco o no hablas, y tú solo tienes el peso de tu liberación en tus espaldas. Con tu meditación, con tus prácticas, es algo increíblemente duro de hacer. Sería un poco la contrapartida de lo que llamo el héroe moderno, el héroe moderno de la lucidez, el absoluto racionalista que es tan lúcido, tan transparente y lo entiende todo tanto que es tan difícil, ¿no? que no tiene apegos a ideologías. Entonces la vía del conocimiento es muy ardua. Y el pueblo la puede seguir solo los monjes, básicamente, y los ascetas. Y el pueblo necesita realmente la vía devocional, en la cual tú puedes confiarte a un Dios personal que te salvará, ¿no? Y que no tienes que hacer todo, te saca la angustia del tener que trabajar tu salvación desde el principio y paso a paso con una técnica muy complicada que igual no te da el resultado esperado al final. Y esto es curioso, ¿no? Porque esto explica también por qué los occidentales, y yo me incluyo ahí, nos hemos sentido atraídos por las religiones indias. Nos hemos sentido atraídos por las religiones indias porque nosotros somos hijos de la Ilustración y nos ha traído la vía del conocimiento, no la vía devocional que ya sabíamos, ¿no? Que ya conocíamos de nuestra propia religión, pero nos ha traído la vía del conocimiento que el cristianismo nunca llegó realmente a enseñarnos. Pero la ironía de la historia es que Dios llega tarde, que la vía del conocimiento es anterior a la vía adicional, y simplemente quería dejar esto sentado. Seguimos avanzando en esta descripción del hinduismo. Decir, y no lo he dicho al principio, que la palabra hinduismo es un término del siglo XIX. No es lo que dicen un exónimo, no es un endónimo, es un nombre que los extranjeros dan a la religión india. Ellos decir también, y aquí entrar, y nos queda ya muy poco tiempo, entrar
El hinduismo es muy complicado, más bien el hinduismo es una matriz de religiones, de religiones contradictorias, porque tendrán religiones vegetarianas, otras que comen carne, otras que sacrifican animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un conglomerado muy grande. Y no hay realmente un término único, aunque la misma tradición india ha escogido un término para un endómino, en lugar de, que es Sanatana Dharma. Es como el hinduismo se llama a sí mismo, Sanatana Dharma, que quiere decir el Dharma eterno. Y un hindú sería un Sanatani. Estos son los nombres que se utilizan dentro de la India. Eso que quería aclarar. Vamos avanzando y otro fenómeno que no vamos a tener tiempo de explicar es la aparición, después de la Bhakti, de un fenómeno único. Pienso en... Único no, porque en realidad ningún fenómeno es único, pero la aparición del tantrismo. Tantrismo sería ahora difícil explicar. Hay tantrismo hindú, hay tantrismo jainista, hay tantrismo budista. Como el yoga, el tantrismo no es una religión, es una manera de entender la religión, es una manera de enfocar. Y para resumir mucho lo que tenía, una de las peculiaridades del tantrismo es justamente, si normalmente las religiones más clásicas consideran que la energía sensorial, la energía de los sentidos, de los 5 sentidos y la mente, acostumbra a ser un obstáculo para la vida espiritual, el tantrismo quiere utilizar esa energía de los sentidos como una vía de desarrollo espiritual. Y es muy interesante, muy peligroso también y muy complicado. Pero la forma tántrica de entender la religión es algo típico de la India y empieza justamente en el siglo V, VI, y va cogiendo fuerza y acaba impregnando toda la religiosidad medieval india hasta nuestros días. Por lo tanto, las 3 vías que decía han acabado ya. Y vuelvo a decir sus periodos, del 1500 al 700 antes de Jesucristo, la vía de la acción, del 700 al 300, del 700 antes de Jesucristo al 300 después de Jesucristo, la vía del conocimiento, y aproximadamente del 300 de Jesucristo, un poco más, hasta nuestros días, la vía de la devoción, como principales vías. Todas continúan allí, se siguen celebrando los mismos rituales védicos que se celebraban. Los rituales no se han interrumpido, todo sigue, pero como digo, como formas las más importantes. Y llegamos, aquí tengo Medioevo, inicio colonial, Bhakti, yoga tántrico, hinduismo vernáculo, eso es muy importante. ¿Qué es el hinduismo vernáculo? Es el hinduismo que se utiliza las lenguas vernáculas de la India y ya no utiliza el sánscrito. Y quizás el libro religioso más popular de la India no está escrito en sánscrito, no es la Bhagavad Gita, por lo menos del norte de la India, no de toda la India, ¿no? Es un libro que conocen millones de campesinos, se llama Ramcharitmanas y es la versión en hindi del Ramayana, que se saben muchos de memoria. Por lo tanto, el hinduismo vernáculo, con un fuerte componente devocional, aparece en esa época, vía devocional, tantrismo, y ahora llegamos a otro cambio. Pongo de 1700 a 1923/2014. Tengo que explicar esto. ¿Por qué lo pongo así? Básicamente porque en el 1700 ya, en época colonial, con la llegada de los ingleses a la India, y los ingleses traen consigo, obviamente, la Ilustración europea. Y entonces se produce un momento, se crean, como en todos los procesos coloniales, una élite nativa que absorbe los valores de la potencia colonial, ¿no? Los absorbe y los multiplica, e intenta convencer a su propia población, y por lo tanto evidentemente, los ingleses critican las castas, critican, no hemos hablado de la costumbre del sati, de la quema de viudas, y critican todas las costumbres más retrógradas del hinduismo, y dentro del hinduismo se produce una seria reflexión sobre lo que es el hinduismo. Y es lo que llamamos neohinduismo. Y el neohinduismo es el tipo de hinduismo que conocemos aquí, con el que estamos familiarizados. Seguro que ustedes no habían oído hablar de ese intercambio, ¿no? de los tabúes de casta y de todo lo que he explicado. En cambio, todos sabemos muy bien el hinduismo de Vivekananda, hoy le he repetido el nombre, Aurobindo,
Gandhi mismo era un neohinduista y por lo tanto encontramos un hinduismo que critica las castas, que es un poco el hinduismo oficial de la India. Pensamos que las castas son, en teoría, ilegales en la India, pero claro, el que sean ilegales no puede eliminar siglos y siglos de costumbres, ¿no? Pero teóricamente se quieren abolir, ¿no? Entonces, este neohinduismo igualitario, más democrático, que mira por los derechos de la mujer el hinduismo nunca ha tenido problemas con el tema gay, y eso es muy sorprendente. De hecho, se produce una inversión en la India tradicional, porque los brahmanes nunca han tenido problemas en casar a hombres o mujeres juntos, porque eso para ellos tiene muy fácil explicación. Durante la reencarnación se producen errores y a veces pasa, ¿no? O sea, hay una explicación teológica que nos puede parecer a nosotros peregrina, pero que para ellos tiene todo el sentido, porque tienen muy presente que tenemos vidas anteriores y que igual ahí había una realidad. Entonces, mientras en la India, hasta hace poco, la homosexualidad estaba penada por una ley inglesa del siglo XIX, en los últimos años realmente, de facto, no está penado y se permite, porque hubo un juicio, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, el neohinduismo es el hinduismo exportable con el que estamos acostumbrados a lidiar, ¿no? Diferente, pero hay todavía otro hinduismo. Y este hinduismo empieza en 1923 o empieza en 2014, depende cómo lo consideremos. He puesto el 23 porque es el año en que Savarkar, y los que estuvieron antes de ayer sabrán quién es Savarkar, escribió el libro Hinduidad, Hindutva, y hable de lo que es el Hindutva, que es el hinduismo tal y como hoy en día es un hinduismo político, es un hinduismo adaptado, es como adaptar la religión al concepto de nación-estado moderno. Es poner la plantilla y, salvando las distancias, es un poco como el nacional-catolicismo que teníamos ahí, cuando tú coges la religión y conviertes la religión en un asunto de Estado, con todo lo complicado que es eso. Y pongo aquí los nombres. Bien, vamos a terminar. Esto no lo podemos explicar en otro momento. Simplemente para cerrar unas cuantas imágenes para relajarnos de tantas palabras. Esto es una imagen del Ramayana. Para que vean, y simplemente les indico, aquí se ve la muerte del demonio Rávana, y esto en realidad está animado. Rávana aparece en 3 momentos. Aquí tienen el primer momento, Rávana tenía 10 cabezas, aquí vemos solo 3, ¿ven? Aquí está Rávana, cuando lo atacan, Rávana lo siguen atacando, y aquí el mismo Rávana decapitado, ¿de acuerdo? Estos son los monos, el ejército de monos del Ramayana. Recordad que el príncipe Rama, que aparece aquí, en color azul, y su hermano Lakshman en color blanco. El que veamos así uno blanco y otro negro lo podemos entender con la foto que hemos puesto antes. La diferencia Pensemos que hay el color negro, hay un momento en la India que se recupera o es antes de lo que pasó, Black is Beautiful. El Black is Beautiful existe en el simbolismo de Krishna, del dios Krishna, que Krishna quiere decir negro. Vemos pues el ejército de monos, un poco para mostrarles trozos de la épica. Esto es del Mahabharata, no es. Otra vez vemos animada, ¿no? Aquí tenemos, esto es la pelea entre Krishna y Jarasandha, creo. No es Krishna, perdón, creo que es Arjuna y Jarasandha, y vemos aquí la pelea también en 4 momentos de la pelea. Aquí siguen peleando, aquí, hasta aquí, que es cuando él le perdona la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente, la imagen es anacrónica, esto es una miniatura del siglo XVII. Y si vemos cómo van vestidos, parecen más bien soldados mogoles, porque estaba el imperio mogol, que soldados de la época del Mahabharata. O sea que el anacronismo de las imágenes es perfecto, porque esto evidentemente es un dibujo que representa un estado de cosas de hace 2000 años y lo hacen según las convenciones del momento. Aquí tenemos otro, este es más antiguo, este es también del Mahabharata,
Aquí, este es del siglo XVI, son miniaturas que estaban en los manuscritos y muestra como uno de los Pándavas, en Mahabharata, están los cinco grandes protagonistas, rompen dos pedazos a un demonio. ¿Ven? Aquí es este y con sus manos rompe a este demonio en dos, ¿ven? Que tiene el cuerpo partido. En fin, estos son los grandes protagonistas del Mahabharata. Arjuna, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev. No nos da tiempo para explicar mucho más. Los he puesto aquí para simplemente para indicar su importancia, porque ustedes tengan conciencia de que el Mahabharata, estos cinco, podría explicar muchas cosas ahora, pero esto lo he puesto. Yo no sé si, evidentemente, les hago una pregunta retórica, no sé si a ustedes esto les recuerda algo, no sé si les suscita algo. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha visitado este lugar, pero yo la primera vez que visité, esto es una cueva en Ayanta, creo que es de varios siglos antes de Jesucristo, el 300 o 200, siglo III antes de Jesucristo, y la primera vez que entré aquí, en esta cueva, tuve la sensación de hallarme ante una catedral, de cierta manera. Es muy importante, y es muy importante entender la influencia del budismo. Sabemos que, por ejemplo, el rosario cristiano viene del budismo. Es muy importante entender las conexiones que habían, porque los budistas fueron los primeros en crear una serie de instituciones que luego se encontrarán. Fueron los primeros en crear universidades en el mundo, la de Nalanda. Luego los siguientes fueron las madrasas arábicas, que empiezan justamente en Afganistán. Las primeras madrasas están en Afganistán, al lado de donde estaban las universidades budistas. Luego las madrasas se desplazan hasta llegar a Fez, la ciudad en la que vivo ahora, que llegan. Y luego dicen que las madrasas influyen en el sistema universitario español. Igual, la tradición monástica cristiana no son los primeros, porque la tradición monástica, otra vez, quien empieza la tradición monástica son los budistas. Y sabemos que el budismo es la primera gran religión organizada, como digo, con monasterios, con textos, con unas prácticas, con una rutina, con un código monástico, y todo esto se remonta básicamente a 3 o 4 siglos antes de Jesucristo. Y esto es para cerrar una nota alegre, el Holi indio. Muchas gracias.